En una aldea a orillas de un vasto lago se contaba una historia que pocos comprendían, pero que todos respetaban. Era una leyenda que pasaba de generación en generación, una enseñanza sobre la verdadera naturaleza del ego y cómo podía controlar o destruir a quien no supiera enfrentarlo. La historia comenzaba en una madrugada envuelta en una neblina tan espesa que el horizonte desaparecía, dejando solo el sonido de las aguas que acariciaban suavemente las orillas. Fue en un momento como este que un anciano pescador, conocido por su sabiduría y serenidad, encontró un bote vacío flotando a la deriva. A primera vista, no parecía nada fuera de lo común, pero lo que descubrió cambió para siempre la manera en que él y su comunidad entendieron la vida. El anciano, llamado Jian, era respetado no solo por su habilidad para leer las aguas, sino por su paciencia y su habilidad para resolver conflictos. Aquella mañana, cuando vio el bote vacío, algo dentro de él le pareció inquietante. Había escuchado historias de botes abandonados que traían consigo presagios, pero nunca había encontrado uno él mismo. Mientras se acercaba al bote, un pensamiento surgió en su mente. ¿Quién lo había dejado allí y por qué? Sin embargo, lo que Jian no sabía era que este encuentro marcaría el inicio de una transformación interna más poderosa que cualquier enseñanza que hubiera recibido antes. Cuando llegó al bote, notó que no era viejo ni estaba deteriorado. Estaba limpio, en perfecto estado, como si alguien lo hubiera dejado allí intencionalmente. Jian se sentó en su propia barca, observando el bote vacío, y comenzó a imaginar las posibles razones de su abandono. Mientras sus pensamientos fluían, sintió una inquietud que no podía explicar. Por alguna razón, el silencio del bote lo desafiaba. Era como si ese objeto sin vida reflejara algo profundo dentro de él, algo que había estado evitando enfrentar durante años. Esa noche, Jian llevó el bote a la orilla y lo dejó bajo el cuidado de la aldea, pero no podía sacárselo de la mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el bote flotando en la neblina, vacío pero lleno de un significado que aún no podía comprender. Los días pasaron y el bote permaneció allí, inmóvil, mientras Jian luchaba con sus pensamientos. Los aldeanos le preguntaban qué planeaba hacer con él, pero Jian solo respondía que lo estaba estudiando. Nadie entendía qué podía ser tan fascinante acerca de un simple bote vacío. Una semana después, Jian tomó una decisión. Decidió llevar el bote vacío al lago al amanecer, en el mismo estado en que lo había encontrado. Mientras remaba hacia el centro del lago, la neblina volvió a rodearlo y por un momento todo se detuvo. Fue entonces cuando Jian escuchó un ruido en la distancia, el sonido de otra barca acercándose. Una figura apareció entre la neblina, remando con fuerza hacia él. Era un joven pescador, lleno de furia, gritando que Jian estaba ocupando su lugar en el lago. Si te gusta la historia, no deje de suscribirte. El joven pescador no se dio cuenta de que estaba a punto de chocar con el bote vacío. Su furia lo cegaba, y cuando el impacto ocurrió, comenzó a gritar aún más fuerte, culpando a Jian por no advertirle. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que había chocado con un bote vacío, su rabia se desvaneció de inmediato. Se quedó en silencio, confundido, mirando el bote como si nunca antes hubiera visto algo así. Jian lo observó con atención y finalmente rompió el silencio. ¿Por qué te enfadaste?, preguntó Jian. El joven, aún avergonzado, respondió: pensé que alguien estaba en el bote y que no se movió para evitarme. Jian asintió y respondió con calma: pero era un bote vacío. ¿Con quién estabas enfadado realmente? Aquellas palabras resonaron profundamente en el joven y también en Jian. Por primera vez, entendió el verdadero mensaje del bote vacío. El ego, al igual que la furia del joven pescador, no necesita un enemigo real para encenderse. A menudo, reaccionamos a situaciones imaginarias, proyectando nuestras inseguridades y frustraciones en cosas o personas que, en realidad, no tienen nada que ver con nosotros.
El bote vacío era un símbolo del espacio que ocupan nuestras emociones y cómo esas emociones pueden controlarnos si no aprendemos a reconocerlas. Jian pasó días reflexionando sobre esta enseñanza. Cada vez que recordaba el choque del joven con el bote, entendía algo nuevo sobre sí mismo. Se dio cuenta de que, durante toda su vida, había permitido que su ego gobernara sus acciones de formas sutiles pero constantes. Cada vez que se sentía ofendido, cada vez que juzgaba a alguien o buscaba la aprobación de los demás, era como si estuviera chocando con un bote vacío. La verdadera pregunta era, ¿cómo podía liberarse de ese ciclo? Con el tiempo, Jian comenzó a compartir esta enseñanza con los aldeanos. Les contaba la historia del bote vacío y los alentaba a mirar hacia adentro cuando sintieran ira, resentimiento o celos. Les recordaba que la mayoría de las veces no es el mundo exterior el que nos lastima, sino nuestras propias expectativas y percepciones. El bote vacío se convirtió en un símbolo de humildad y autocontrol en la aldea, y la historia se transmitió como una lección sagrada. Pero la enseñanza del bote vacío no era fácil de aceptar. Muchos lucharon por aplicar esta sabiduría en sus vidas, y algunos incluso la rechazaron. Jian, sin embargo, nunca se dio por vencido. Sabía que el camino para controlar el ego era largo y lleno de desafíos, pero también sabía que el verdadero cambio comenzaba cuando uno se daba cuenta de que el bote siempre había estado vacío. Al final, la clave no estaba en cambiar al mundo, sino en cambiar la forma en que respondemos a él. Así, el secreto del bote vacío trascendió generaciones, recordando a todos que el ego es un maestro exigente, pero que puede ser domado con paciencia, humildad y autoconciencia. ¿Y tú? ¿Qué harás la próxima vez que choques con un bote vacío? Jian comenzó a notar un cambio en su propia vida. Cada vez que sentía que la ira o el orgullo intentaban apoderarse de él, recordaba el bote vacío y respiraba profundamente. Reflexionaba antes de reaccionar, preguntándose: ¿estoy chocando con algo real o solo con mis propias expectativas? Este simple pensamiento lo transformó. La serenidad reemplazó al impulso y la claridad iluminó momentos que antes habrían sido dominados por la confusión. La historia del bote vacío se convirtió en su mantra. Cada vez que alguien acudía a él en busca de consejo, Jian narraba el encuentro con el joven pescador. Al principio, algunos se mostraban incrédulos. ¿Cómo puede un bote vacío enseñarnos algo?, preguntaban. Jian respondía con una sonrisa: el bote vacío está en todos nosotros, solo necesitas verlo. La simplicidad de esa frase quedaba grabada en sus corazones, sembrando una semilla que, con el tiempo, florecía en comprensión. Con el tiempo, la enseñanza del bote vacío comenzó a cambiar a la aldea. Los conflictos se reducían, las discusiones se tornaban en diálogos y las tensiones parecían disiparse como la neblina en el lago. Sin embargo, no todos lograban dominar su ego fácilmente. Algunos aldeanos insistían en que su enojo estaba justificado, que siempre había alguien a quien culpar. Jian les escuchaba pacientemente y les decía: cuando encuentres un bote vacío, recuerda que no se trata de él, sino de lo que llevas dentro. Un día, un comerciante de una aldea cercana llegó con una queja sobre el mercado local. Estaba furioso porque creía que le habían engañado en un trato. Al oír hablar de Jian, acudió a él en busca de apoyo, esperando que el anciano se pusiera de su lado. Pero Jian, en lugar de juzgar, lo invitó a sentarse junto al lago y le contó la historia del bote vacío. Al principio, el comerciante no entendió. ¿Qué tiene que ver eso con mi problema?, preguntó. Jian respondió: ¿qué pasaría si descubrieras que la persona que te ofendió nunca tuvo la intención de hacerlo? ¿Seguirías enfadado? El comerciante se quedó en silencio. Por primera vez, comenzó a cuestionar si su ira era necesaria. La enseñanza del bote vacío no solo transformó a individuos, sino a toda la comunidad.
Los niños crecían escuchando la historia y aprendiendo a controlar sus emociones antes de que el ego pudiera dominarlos. Los ancianos, que antes se aferraban a viejos rencores, comenzaron a soltarlos, encontrando una paz que nunca antes habían experimentado. Incluso los más tercos, aquellos que pensaban que el cambio era imposible, se dieron cuenta de que podían encontrar libertad en la simple idea de que no todo en la vida es un ataque personal. El joven pescador que había chocado con el bote se convirtió en uno de los mayores defensores de la enseñanza. Comenzó a compartir su experiencia con otros pescadores, recordándoles que el lago estaba lleno de botes vacíos, tanto reales como figurativos. Su transformación fue un ejemplo vivo de lo que significaba dejar ir el ego. El bote vacío no me quitó nada, decía, pero me dio todo. Con los años, Jian envejeció y su sabiduría se profundizó. Pasaba más tiempo junto al lago, observando cómo la neblina se levantaba cada mañana, revelando la tranquila superficie del agua. Para él, el lago era un reflejo de la mente humana. Cuando estaba en calma, mostraba la verdad con claridad, pero cuando estaba agitado, todo parecía distorsionado. Jian aprendió a ver la calma no como una ausencia de movimiento, sino como un equilibrio interno, un estado en el que las olas del ego no podían alcanzar el corazón. Un día, un grupo de viajeros llegó a la aldea. Habían oído hablar de Jian y su sabiduría y querían aprender de él. Jian les llevó al lago y les mostró el bote vacío que todavía conservaba. Les pidió que lo observaran y que compartieran lo que sentían. Algunos dijeron que el bote les recordaba su soledad, otros sintieron paz y algunos no sintieron nada. Jian les explicó: lo que ves en el bote no es más que un reflejo de ti mismo. Esa es la verdadera enseñanza. El secreto del bote vacío no era simplemente una historia, era un llamado a la introspección. Era un recordatorio de que el ego no es un enemigo externo que deba ser derrotado, sino una parte de nosotros que debe ser entendida. Jian creía que todos tenían el poder de cambiar su relación con el ego, pero solo si estaban dispuestos a mirar dentro de sí mismos con honestidad y valentía. Cuando Jian sintió que su tiempo en esta vida estaba llegando a su fin, reunió a los aldeanos y les dejó un último mensaje. El mundo siempre estará lleno de botes vacíos. A veces chocarán contigo y otras veces serás tú quien choque con ellos. Pero recuerda siempre, no importa cuántos choques enfrentes, lo único que importa es cómo eliges responder. Esa noche, Jian cerró los ojos por última vez, dejando tras de sí un legado que transformaría a generaciones enteras. Hoy, la historia del bote vacío vive en cada rincón de esa aldea. Se cuenta en reuniones, se enseña a los niños y se recuerda en los momentos más desafiantes. Pero lo más importante es que la enseñanza ha trascendido el tiempo, llegando a corazones que nunca conocieron a Jian. Porque al final, el secreto del bote vacío no pertenece a un hombre ni a una aldea. Es una verdad universal, un recordatorio de que la paz comienza cuando dejamos de luchar con botes vacíos y, en su lugar, aprendemos a navegar con propósito y humildad. Así que, si alguna vez te encuentras enfrentando una situación que te llena de frustración o enojo, recuerda el bote vacío. Pregúntate si realmente estás luchando contra algo externo o si, en realidad, estás lidiando con tus propias proyecciones. En ese momento, detente, respira y deja ir, porque en esa acción simple reside el poder de cambiar tu vida. La clave para controlar tu ego no está en eliminarlo, sino en observarlo sin miedo y dejar que su presencia te guíe hacia un entendimiento más profundo de ti mismo. Al final, la vida es como un lago inmenso, lleno de botes vacíos que flotan a la deriva. No puedes controlar cuándo aparecerán ni hacia dónde se moverán, pero puedes elegir cómo reaccionar ante ellos, y en esa elección se encuentra tu verdadera libertad. ¿Estás listo para abrazar el secreto del bote vacío y descubrir el poder que hay dentro de ti? Tu viaje comienza ahora, suscríbete al canal y comparte la historia. Hasta la próxima.